Le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que hoy están participando de este culto en la iglesia Jesús 100% Vida, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Queremos dar la bienvenida a los que han regresado de vacaciones. Queremos despedir en oración y con bendición a aquellos que se van de vacaciones en esta semana. Y los que están de vacaciones, oramos por ellos para que el Señor también los esté cubriendo en este tiempo, llevándolos y trayéndolos con la protección del ángel del Señor que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero también le damos la bienvenida, como cada domingo, a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, a nuestros queridos hermanos y amigos allí en los Estados Unidos, en la parte hispana, a los que están allí en Chile, en Paraguay, en Brasil, en Ecuador, en Perú, tantos lugares de Latinoamérica, en España, especialmente en la zona de las Islas Canarias, allí en Tenerife. Un abrazo muy grande a las provincias de nuestra República Argentina, a todos, muy pero muy bienvenidos, sabiendo que Dios tiene hoy una palabra muy importante para cada uno de nosotros. He titulado la palabra de Dios del día de hoy, Barro en las manos de Dios. Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. Y voy a leerte los primeros 6 versículos y quiero que prestes mucha atención, porque creo que es una palabra que hoy estamos precisando. Hoy estamos necesitando de una manera especial. Dice así la palabra de Dios, Jeremías capítulo 18, del versículo 1 en adelante. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Dios le está diciendo al profeta Jeremías. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en la rueda. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Permítame cambiar esta última parte, pero tiene un tremendo sentido. Ustedes, en lugar de decir pueblo de Israel, quiero decir ustedes, pueblo de Dios, ustedes, iglesia de Jesucristo, ustedes, iglesia que está en Jesús 100% Vida, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra. Hay una riqueza que hoy queremos tomar de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que nos des sabiduría para interpretarla. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo tomando esta semilla que será lanzada y arraigándola en cada corazón. Danos un sentido de urgencia, de alinearnos detrás de tu voluntad en nuestras vidas. Yo te ruego en esta hora, Señor, el perdón de todos mis pecados para poder ser un canal limpio, un canal de bendición a tu pueblo. A ti la gloria y a ti la honra. Háblanos, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Si usted prestó atención, la primera parte de este pasaje que acabamos de leer es para todos aquellos
que hemos fallado en algún área de nuestra vida, que nos hemos equivocado en algún área de nuestra vida, que hemos fracasado o nos hemos sentido frustrados en algún área de nuestra vida. Por ejemplo, podemos haber fallado en nuestra vida personal, porque siempre soñamos que queríamos ser una cosa y cuando vemos hoy nuestra vida nos dimos cuenta que no somos eso que soñamos que queríamos ser. Podemos haber fallado en nuestra vida familiar porque intentamos de alguna manera tener una gran familia, una familia donde reinara la paz, el amor, la armonía, donde pudiéramos disfrutar plenamente de la felicidad en la vida familiar, pero cuando vemos nuestra familia nos damos cuenta que se está desmoronando poco a poco y nos sentimos que hemos fallado. Podemos haber fallado en nuestra vida laboral. Soñamos con tener un negocio propio o por allí de ser profesionales exitosos, pero apenas tenemos y ganamos lo suficiente como para no pasar miseria. Podemos haber fallado en nuestra vida ministerial, donde tenemos grandes dones que tenemos que desarrollar para el Señor y ser de bendición a otros, pero de una o de otra manera esos dones están enterrados, estancados, paralizados y sabemos que le hemos fallado a Dios. Y podemos seguir nombrando situaciones donde sentimos que hemos fallado o hemos fracasado o nos hemos equivocado. Esta primera parte del pasaje que hemos leído habla para todos aquellos que sienten que solamente han fallado en algún área de su vida. Pero si presta atención, la segunda parte de este pasaje es para aquellos que sentimos que hemos fallado, pero queremos volver a intentarlo. Sentimos que nos hemos equivocado en algún área de nuestra vida, pero queremos volver a hacerlo. Queremos probar de nuevo. No nos queremos resignar. No bajamos los brazos, sino que decimos: Señor, me equivoqué, fallé, le erré en esta área, no es lo que yo quería, no es lo que yo deseaba, pero aquí estoy listo para hacerlo de nuevo. Permítame ubicarlo en el contexto de este pasaje bíblico que hemos leído. El profeta Jeremías estaba totalmente desalentado, estaba desanimado. Había perdido, yo diría, la fe. Había perdido la esperanza. Y llegó un momento donde creyó que tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta predicación profética y proclamación profética no sirvió absolutamente para nada. Y nos damos cuenta de este estado de ánimo cuando vemos las causas. Si uno lee la historia completa, se va a dar cuenta que había causas de este estado emocional de desesperanza, de desánimo del profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque él predicaba, él declaraba proféticamente que el pueblo tenía que volver a Dios y el pueblo seguía a dioses paganos. Había un contexto de corrupción nacional. Vivían estafándose uno a otro, sobornando, había opresión al pobre. La moral del pueblo de Dios estaba absolutamente relajada, aniquilada, destruida. El pueblo de Dios estaba viviendo en pecado. Como consecuencia había fracaso tras fracaso. Es decir, una absoluta y total indiferencia a Dios, a pesar de que el profeta Jeremías clamaba y proclamaba que había que volver a Dios. Estaba desesperanzado y desanimado. Mi pregunta es: ¿quién no se ha sentido desanimado como Jeremías en algún área de su vida? ¿O se ha sentido sin esperanza, como que la esperanza se estaba destruyendo alguna vez en su vida? Quizás, mi querido, usted está desanimado, quizás perdió la esperanza porque falló, porque se equivocó, porque las cosas no salieron como pensaba que tenían que salir. Ese es el momento donde hay que cambiar la dirección de nuestra mirada. Preste mucha atención.
Cuando usted se siente desesperado, cuando se siente desanimado, cuando está desalentado, cuando usted cree que ya no hay alternativa porque fracasó, porque se frustró, es el momento de cambiar el foco, el centro de su mirada. Deje de centrar su mirada en su fracaso, en su pecado, en su error, en su frustración, y centra tu mirada en Dios, porque de Él va a venir la fortaleza, de Dios va a venir el ánimo, Dios va a ser tu ayudador para cambiar tu realidad. En medio de este contexto y de esta situación que estaba atravesando Jeremías, Dios lo manda a la casa del alfarero porque tenía un mensaje para darle al profeta Jeremías. Y Jeremías obedeció. Fue a la casa del alfarero y vio lo que sucedió allí con la vasija que estaba armando el alfarero. ¿Qué es lo que él vio? Él vio que el alfarero tomó barro, lo puso sobre la rueda, comenzó a darle forma al barro para hacer de ese barro una vasija. Y de pronto se deshizo, se desmoronó, se cayó. Y luego tomó nuevamente el barro, lo puso de nuevo sobre la rueda, y allí sí hizo una vasija como él quería que fuera. Y allí Jeremías recibió una gran lección que le sirve a usted y que me sirve a mí también. ¿Y cuál es esta gran lección? Que aunque nos equivoquemos, aunque pequemos, aunque destruyamos el plan de Dios de nuestras vidas, Dios es misericordioso, lleno de gracia y es paciente para con nosotros. No te desesperes, mi querido, porque aunque haya una parte de tu vida en la cual te sientes que has fallado, tenés que recordar que la gracia de Dios es una gracia que siempre nos da una nueva oportunidad. Tuve una entrevista con un hombre cristiano, pero estaba tan dolorido, estaba tan desanimado, se sentía prácticamente destruido. ¿Por qué? Porque había echado a perder su vida y la vida de su familia a causa de un pecado. La vasija de su vida se rompió, se quebró, estaba manchado, estaba avergonzado. Entonces le pregunté: si pudieras ver cara a cara a Jesús, ¿qué le pedirías? Y él me dijo: le pediría otra oportunidad. Y de eso se trata. De eso se trata lo que Dios nos propone en el día de hoy. De eso se trata lo que acabamos de leer en el libro de Jeremías, en la experiencia del profeta Jeremías, que Dios te da una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted sabe que Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Antes que el alfarero le diera forma a la vasija, él ya en su mente sabía lo que quería hacer y la forma que tenía que tener esa vasija. Había un plan en su cabeza. Antes de que este edificio se construyera, el arquitecto tenía un plan en su mente. Y luego sí construyeron esto. Antes que un puente se construya, el constructor tiene una idea, tiene un plan de cómo tiene que ser ese puente para poder construirlo. Del mismo modo, Dios tiene un plan para nuestra vida. Mi querido, usted y yo no somos producto de la casualidad. No somos el fruto de un instante de amor de nuestros padres solamente. Dios nos puso en este tiempo, en este lugar, bajo estas mismas circunstancias históricas, porque tiene un plan específico, concreto para con cada uno de nosotros. Es un plan tan real como lo tuvo para con Abraham, como Moisés. El mismo plan, o un plan tan real como lo tuvo con el apóstol Pablo, con Wesley, con Spurgeon y con tantos hombres y mujeres de Dios. Fuimos creados por el Señor con un propósito excelso, maravilloso, un plan ideal. El plan de Dios es que puedas disfrutar la verdadera vida. El plan de Dios es que puedas vivir una vida de paz, de alegría,
ser feliz, ser útiles a otras personas, servir a Dios. Hay un plan tremendo y maravilloso de parte de Dios. Pero ¿sabe? Usted y yo podemos llegar a desmoronar o destruir el plan que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque Dios nos dio el poder de decidir y de elegir. Y este es el más grande privilegio que Dios nos ha dado. Somos libres para elegir. Podemos elegir cumplir el plan de Dios en nuestra vida o podemos elegir rechazarlo. Pero así como es un privilegio, también es un gran peligro, porque podemos echar a perder el plan de Dios sobre nuestra vida. Hay naciones enteras que echan a perder el plan de Dios. Familias que destruyen el proyecto de Dios para esa familia. ¿Por qué? Porque los padres, porque esposo y esposa no cumplen el rol que tienen que cumplir, porque los padres no aman o no corrigen y no educan a sus hijos, porque hijos no honran y obedecen a sus padres. Es decir, podemos echar a perder el plan de Dios de bendecir nuestra familia. Podemos echar el plan de Dios, a perder el plan de Dios en nuestra vida personal. De pronto veníamos bien en la rueda donde Dios nos estaba dando la forma que Él nos quería dar. Éramos una vasija que venía muy bien, pero de pronto tu vida o mi vida se deshizo, se quebró. Esa área nos generó dolor, vergüenza, tristeza. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos estaba moldeando, algo pasó y lo destruimos. ¿Por qué puede romperse una vasija en la rueda? Porque el barro es muy duro, por ejemplo. Tiene poca agua. El alfarero, que es Dios, usted y yo somos el barro, y por ahí podemos ser barro duro. El alfarero nos quiere dar la forma que Él planeó, que Él tiene en su mente, que es lo mejor para nosotros. Pero el barro está duro de trabajar. Tenemos voluntad propia. Nos oponemos al esfuerzo que el alfarero está haciendo para darnos esa forma. De pronto Dios me dice: tenés que perdonar. Yo digo: no, barro duro. Dios me dice: tenés que dar testimonio de Jesucristo. Yo digo: no, es barro duro. Tenés que obedecer mi palabra. Yo digo: no, es barro duro. Y el barro duro en las manos del alfarero en algún momento puede quebrarse. Pero también puede ser porque el barro es muy blando, es medio aguachento, tiene poca consistencia. Entonces el alfarero le da la forma que le quiere dar, pero no dura mucho. ¿Por qué? Porque está muy blando. ¿Qué significa eso, pastor? Significa cuando decimos: sí, Señor, aquí estoy, y te prometo que este año va a ser un año donde todos los días voy a hacer mi devocional. Y el barro, como es tan blando, viene bien la forma, pero es tan blando, se deshace, y cada promesa que hacemos en poco tiempo se quiebra. Este año, Señor, va a ser un año que te voy a servir como nunca antes, promesa. Pero como el barro es muy blandito, al poco tiempo, al mes, ya nos olvidamos y quebramos esa promesa, y se transforma en una vida superficial. Dios nos va dando la forma que nos quiere dar, pero al poco tiempo se va desmoronando. El barro es muy blando. O también se puede romper porque en el barro hay piedras ocultas, pequeñas pero ocultas. Entonces el alfarero pone la rueda, va poniendo sus dedos para darle a la vasija la forma que quiere, pero los dedos de pronto tocan piedras que están allí mezcladas con el barro, y en ese roce hace que se pueda quebrar. ¿Y qué es eso? Los pecados. Pecados que están ocultos, que echan a perder todo, que nos lastiman, que nos hieren, que no permiten que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través nuestro se pueda concretar. La pregunta es: ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando ve que hay barro duro y que la vida de alguna manera se quebró? ¿Qué hace Dios cuando el barro está muy blando en mi vida
Y por más que yo le prometo, Él sabe que no voy a cumplir, porque en algún momento esa promesa se va a quebrar. ¿Qué hace Dios cuando está moldeando mi vida y de pronto encuentra que hay esos pecados que están ocultos, que nadie conoce, que nadie sabe, pero que allí están, pero que no permiten que Él pueda cumplir plenamente la forma y el plan que tiene para con mi vida? ¿Qué hace Dios? Dios nos da una nueva oportunidad para restaurar nuestra vida. ¿Entendió eso, mi querido? No tira el barro, no lo desecha, no lo reemplaza, sino que vuelve a tomar ese barro que se quebró, ese barro que se despedazó, y lo vuelve a poner sobre la rueda para volver a hacerlo. Aunque echemos a perder áreas de nuestra vida, Dios te dice hoy: no te desesperes, yo te voy a dar una nueva oportunidad. No importa cómo, no importa por qué nos quebramos, no hay que buscarle tanto el argumento. Lo importante es que Dios te tiene en su mano y nos pone nuevamente sobre la rueda para restaurarnos. Lo hizo con Jacob, ¿vio? Cuando se equivocó. Lo hizo con David, a pesar del pecado tremendo de David. Lo hizo con Pedro, cuando lo negó y prácticamente lo abandonó. Lo hizo con Saulo, que era el perseguidor de la iglesia, y lo transformó en el apóstol Pablo. Lo hizo con esa prostituta que fue hallada en pleno acto cuando se estaba prostituyendo, y le dio una nueva oportunidad. ¿Y qué tenemos que hacer, pastor? Solamente reconocer que necesitamos ser restaurados en la rueda de Dios. Necesitamos que Dios vuelva a tomar esa área de nuestra vida y que le dé la forma que Él quiere, para que podamos disfrutar el plan, el proyecto, el propósito de Dios al crearnos. Que hoy sea un día, mi querido, en que le permitas a Dios que te suba nuevamente a la rueda. Que hoy pueda ser un día donde le permitas a Dios que te moldee, aunque te hayas quebrado, aunque te hayas lastimado, aunque te sientas mal. Que hoy pueda ser el día que puedas decir: gracias, Señor, por darme esta nueva oportunidad. Yo la quiero, la necesito. Cierre sus ojos. Deje que esta palabra pueda obrar en su mente y en su corazón. Permita que el Espíritu Santo haga la obra a través de esta palabra en su vida. Es una nueva oportunidad de parte de Dios. No necesitamos andar como vasijas quebradas, rotas, sino que podemos ser restaurados por las manos amorosas del Señor. No importa qué, cuándo, cómo, por qué te quebraste. No es tan importante. Lo importante es que el Señor te toma hoy en sus manos y te pone nuevamente para moldearte y para hacer la mejor vasija, la que está en su mente, la perfecta para tu vida. Señor, yo te ruego en esta hora
Que tu palabra esté tocando vidas, corazones, mentes. Que podamos ser, Señor, sensibles y reconocer que hemos fallado. Pero no nos conformamos con eso, no nos quedamos con la derrota. Reconocemos, Señor, que hemos fallado, nos hemos equivocado, pero queremos intentarlo de nuevo. Señor, ¿querrás hoy tomar el barro de nuestra vida y ponerla nuevamente sobre la rueda? Señor, ¿querrás hoy restaurarnos y moldearnos nuevamente? Te rogamos, Señor, hazlo una vez más. Hazlo una vez más. Este es el momento donde queremos adorar y exaltar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Pero permítame compartirle algo de la palabra. Dice así: Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en esos cofres. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echaron dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. La lección de la palabra es tremenda. Jesús está observando el momento de la ofrenda. Y claro, había gente rica y traía el dinero y lo echaba. Algunos con mucha humildad, otros quizás haciendo un poquitito de aparato, tiraban desde arriba las monedas para que hiciera mucho ruido, ¿vio? Había de todo entre la gente rica. Pero lo que de pronto apareció esta mujer viuda y pobre, eran 2 condiciones tremendas en aquel tiempo. La viudez era una condición tremenda en aquel tiempo y obviamente la pobreza. Y esta mujer vino y trajo 2 moneditas que ni siquiera hacían ruido cuando caían en el cofre. 2 moneditas de cobre y los tiró. Y Jesús llama a los discípulos, dice la palabra, y saca una lección que no parece lógica. ¿Por qué? Porque la ofrenda de los ricos ayudaba al sustento del templo. Obviamente podía funcionar el templo porque los ricos ponían mucho dinero, pero al Señor no le interesó mucho eso. Y dijo: esta mujer viuda y pobre dio más que todos los otros. Ahora, eso en la matemática no es verdad. ¿Por qué? Porque en la matemática el que pone más dinero pone más. Más moneda, más dinero, pone más. Pero el Señor está hablando de otra cosa, no ha hablado de la parte monetaria. Jesús le está diciendo: esta mujer puso más que el resto, no en la cantidad, sino en su actitud de ofrendar. ¿Por qué? Preguntarían los discípulos: Señor, ¿por qué? Hemos visto a los ricos poner y... ¿por qué? Porque estos ricos pusieron mucho, pero de lo que les sobraba. En cambio, esta mujer puso todo lo que tenía. En aquel tiempo esas 2 monedas de cobre eran, según algunos estudiosos, la comida de 2 días.
es decir, para subsistir 2 días. Esta mujer puso no de lo que le sobraba, sino aún de lo que necesitaba para poder vivir. Por eso Jesús no estaba mirando la cantidad, estaba mirando la intención, la motivación. Y eso es lo que Dios ve. No ve si es mucho o poco, porque 10 para algunos puede ser muy poco, para otros puede ser mucho. 1,000 pesos para algunos puede ser una enormidad hoy, para otros puede ser que si lo encuentran en la calle ni se agacha para levantarlo. No es la cantidad, es el espíritu de sacrificio por el darle al Señor. Por eso en esta hora, cuando usted pone su ofrenda, no es un tema de cuánto, sino cuál es mi nivel de sacrificio para poder extender el reino de Dios, para darle al Señor. Porque Dios ve. Prepare su diezmo si trajo su diezmo y su ofrenda, y permítame orar. Señor, en el nombre de Jesús, no queremos darte de lo que nos sobra. Queremos, Señor, dar con un espíritu sacrificial. Esta pobre viuda nos da una gran lección. Dio todo lo que tenía. Y lo dio seguramente por amor, porque te ama. Y te ama porque la amaste primero, Señor, como a nosotros. Hoy queremos darte, Señor, no por obligación. Hoy queremos darte de aquello que tú nos has dado y hacerlo con alegría, con un espíritu de sacrificio para extender tu reino, para que muchos conozcan a Jesús. Recibe, Señor, nuestra ofrenda, que te impacte, que te agrade, que te llame la atención, no por la cantidad, sino con el espíritu que es dado. Te honramos, Señor, y también te pido que prosperes a tu pueblo. Hazlo, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Traiga su ofrenda con alegría. Gracias. Muy bien, y mientras usted trae su ofrenda y lo hace con alegría, trae su diezmo con honradez, permítanme compartirle rápidamente algunos anuncios antes de orar y cantar la última canción. Próximo miércoles a las 20 horas tenemos nuestro miércoles de milagros, un tiempo, un espacio que hacemos por Zoom en vivo, donde usted recibe el link, usted entra en el link, allí es 1 hora. Tenemos una palabra de 15 minutos que aumenta la fe. Tenemos testimonio de respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones. Pero también tenemos el tiempo para orar. Nos juntamos a orar, a clamar al Señor. Y vemos la mano poderosa del Señor sobre nuestra vida. No deje pasar la oportunidad. Miércoles a las 20 horas. Separe esa hora de 20 a 21. Separe esa hora para orar y para clamar al Señor. Lo siguiente es: reanudamos, y escuche bien, la Feria Americana en este año. El próximo fin de semana, vamos a tener 2 días de la Feria Americana. Va a ser el día viernes, el viernes 10, de 16 a 19, desde las 4 hasta las 7, y el día sábado 11, desde las 11 de la mañana hasta las 17 horas, hasta las 5 de la tarde.
¿Por qué se hacen estos 2 días? En primera instancia porque usted sabe que comienzan las clases y hay mucho material de librería que queremos bendecir. El material de librería, según el informe que hemos recibido y que usted ha visto seguramente en la televisión, aumentó el 120%. Cuadernos y demás, 120%. Las mamás, los papás que tienen que ir a comprar para sus hijos saben de lo que estoy hablando. Bueno, la Feria Americana va a tener la bendición de tener material de librería y por supuesto, como todo el resto de las cosas, no solamente las escolares, sino la ropa y todo lo que usted sabe que tiene la Feria Americana a precio simbólico. Si usted conoce gente que necesita, si conoce vecinos, amigos, gente del barrio, avísele. 2 días va a estar la Feria Americana. Viernes desde las 16 a las 19 y próximo sábado desde las 11 hasta las 17 horas. Amén. Avise y si usted por supuesto lo necesita, adelante. Esto es para la iglesia, para el barrio, para sus vecinos, para todo aquel a quienes podamos bendecir con esta Feria Americana. El próximo sábado los jóvenes van a tener su culto a las 20 y 30 horas. Sábado 20 y 30 horas. Y el domingo será el culto a las 18 y 30 horas. Es decir, el culto presencial será por la tarde. También no se olvide de seguir orando por las familias que están regresando, que el Señor los cuide en el viaje de vacaciones, aquellos que están de vacaciones y los que van a salir de vacaciones también. A todos los cubrimos en oración. Recuerden su momento devocional, tómese un instante y dígale esto simplemente: Señor, por las familias que están de vacaciones, los que están volviendo, los que están yendo, que el ángel del Señor acampe a su alrededor, los defienda de todo tipo de tragedia, peligro y demás, los lleve y los traiga con bendición. Amén. Así que oramos por aquellos que están de vacaciones. Nos ponemos todos de pie. Permítame orar, bendecir su semana y luego vamos a cantar nuestra última canción. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra que nos fortalece, nos edifica, nos orienta a vivir una vida conforme a tu plan. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todo este pueblo, Señor. Amén, amén, aleluya.